we glorify your name porque tú lo sacaste because you took us out de la oscuridad. of darkness. And now Y ahora we are no longer in darkness, ya no estamos en la oscuridad. but now we are in the light. Estamos en la luz. Now we can see Ahora podemos ver who you are, quién tú eres, where you're at, dónde estás, where we're going. a dónde vamos. And Father, we thank you Y Padre, te damos that you are gracias the beginning, que tú eres el principio, you are the end, eres el final, that you have forgiven que us, tú nos has perdonado, you have blotted out, you have erased que tú has sangrado, que tú has borrado our iniquity, nuestras iniquidades, our sin, nuestros pecados, as far as from the east tan lejos como es el as este from the west, del oeste, that we are no longer que ya no estamos dead, muertos, but now we're alive. pero ahora estamos And we vivos. thank you Y te damos for gracias the blood of the Lamb por el Cordero de who Cristo has redeemed us, que nos ha redimido, who has purchased us, que nos ha comprado, purchased our soul que ha comprado nuestra alma through his blood. a través de su sangre. And we thank you Y te damos that it's gracias, not by works, que no es por trabajo, but it's by our faith pero por nuestra fe in the one who fulfilled the works. en aquel que llenó And we give cumplió you la glory. palabra. Y te damos gloria In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. we say amen. Decimos amén. Dale un aplauso, iglesia, al Let's give him Señor. a round of applause, church. You may take a seat Se pueden sentar in the presence of the en Lord. la presencia del Señor. Today's word, Hoy, la palabra de hoy, we talked about a couple prophets. hemos hablado de un par de profetas. We talked about Jeremiah. Hemos hablado de Jeremías. He was the one that came after Isaiah. Él fue el que vino después de A Isaías. good way to remember Una forma buena de recordar who Isaiah preached to a quien le predicó Isaías is Jeremiah fue Jeremías. preached to Judah. A Jeremías le predicó a Judá. Jeremiah with a J, Judah with a J. Jeremías con una J, Judas con otra J. He was the one that came after. Él fue el que vino después. He was preaching Estaba predicando after Jerusalem had fallen, después de que Jerusalén ha caído. and now he was warning Judah. Y ahora había nacido en Judea. Judah had the temple, Judea tenía el templo. Judah had the priests, Judea tenía el pastor. Judah had the Levites, Tenía los levitas. Judah had all the abilities Judea tenía todas las to habilidades praise God. de adorar a Dios. That's why Judah means to praise. Así que Judea significa adorar, But before alabar. Jeremiah, Pero antes de Jeremías there was another prophet. había otro profeta. His name is Isaiah, Su nombre era Isaías, which means the Lord saves. que significa el Señor And so salva. Isaiah came first, Así que Isaías vino primero and he was preaching to Israel. y le estaba predicando a Israel. And then Jeremiah came after him, Y después Jeremías vino después preaching to Judah predicándole a Judea after Israel had been taken captive. después de que Israel había sido cautivo. So Isaiah means the Lord saves. Así que Isaías significa el Señor salva. So when the Lord saves you, Así que cuando el Señor te salva, the Lord is exalted. Amen. el Dale un Señor está aplauso siendo al Señor. Glory to exaltado. God. Amén. So when we are saved, Así que cuando somos salvos, we exalt the Lord. exaltamos al Señor. And what better way Y qué mejor manera to exalt the Lord de exaltar al Señor than to live for the Lord? que viviendo para el That Señor. we're no longer a simple sacrifice, Que ya no somos un sacrificio simple, but we are a living sacrifice. pero que somos un sacrificio vivo. And so Isaiah preached Así que Isaías predicó before Jeremiah, ante Jeremías and the Bible talks about y la Biblia habla in Isaiah chapter 44 en Isaías capítulo 44, in verse 22. verso 22. And the Bible says this: Y la Biblia dice esto: I have blotted out, he borrado, I have wiped out, he quitado, I have erased, he I borrado, have taken it out lo he quitado todo, like a thick cloud. como una nube borrosa. I don't know if una sometimes nube espesa. you can see a thick cloud in the heavens. No sé si alguna vez han visto una nube espesa en los And, cielos. and it doesn't take just a simple wind to wipe it out, Y no necesita, no puede un viento simple quitarla. but it takes a big move of the wind Pero toma un viento muy fuerte to be able to wipe it out. para poderla quitar.
Because he wiped out our transgressions this way. Porque Él quitó nuestras transgresiones de esta manera. Our transgression Nuestro pecado means that we've broken the law. significa que hemos roto la ley. And so the transgression had to be wiped out. Así que el pecado tuvo que haber sido borrado. And the only way it could be wiped out that way Y la única forma en la que pudo haber sido quitado de esa was through forma the Son of God, fue a través del Hijo de Dios, who fulfilled the law que llenó la palabra so that we no longer live in that transgression. para que no vivamos ya más en esa falta. And so this is why he says, I have blotted out Y por eso es que dice la palabra que he borrado like a thick cloud como una nube espesa your transgression. tus transgresiones. And like a cloud, Y como una nube, in other words, a cloud, now he's differentiating a thick cloud to a cloud. en otras palabras, él está diferenciando una nube espesa con una nube. And a cloud would be like a heavy mist, Y como la nube va a ser como una niebla espesa, like a fog in the morning. como una neblina en la mañana. A fog in the morning can cause a lot of deadly accidents, right? Those of La, you la driving. neblina de la mañana puede causar muchos accidentes, But he ¿verdad? says, like a cloud, Pero dice como una nube, like a heavy mist, como una niebla espesa. he wipes out your sins. Él quita nuestros pecados. Because we've all fallen short. Porque todos hemos caído cortos. We've all sinned. Todos hemos pecado. The Bible says we've all fallen short La palabra dice que todos hemos caído of the cortos glory of God. de la gloria de Dios. What is sin? ¿Qué es el pecado? That you missed the mark. Que te falta, que no llegas al punto. That means you've fallen short. Quiere decir que no has alcanzado, You missed the mark que has falsado la marca of the glory of God. de la gloria de Dios. And so Christ becomes that bridge Y entonces Cristo se vuelve ese puente so that we can get to God para que podamos llegar a Dios through Christ Jesus. a través de Cristo And Jesús. Isaiah tells the people of Israel, Y Isaías le dice a la gente de as the Israel, Lord says, como el Señor dice, return to me. ven a mí. Because that's what the prophets did. Porque eso es lo que los profetas hacían. They preached to the people of God Ellos le hablaban a la gente de Dios to return to God. para que volvieran a Dios. For I have redeemed you. Porque yo os he redimido. In other words, I have purchased you. En otras palabras, te he comprado. The definition of redemption La definición de redención means a repurchase. significa recomprar. It comes with a price. Viene con un precio. That price was heavy. Ese precio fue pesado. In order to remove, to erase that cloud, that heavy cloud, Para poder remover, quitar esa nube pesada, it took the blood of his son tomó la sangre del Hijo to repurchase us, para poder volvernos a comprar, to deliver us para liberarnos from bondage of Satan, de las ataduras de Satanás, which was the curse, que fue la maldición, which is death. que fue la muerte. That is what the curse is. Eso es lo que la maldición es. The curse is death, La maldición es la muerte, but it's been wiped out pero ha sido limpia so that we no longer die. para que ya nosotros no muramos. The flesh dies. La sangre muere, It's a- la carne muere. It's a temporary death, Es una muerte temporal. so that one day Así para que nosotros un día he will give us a new flesh, nos va a dar una nueva carne, a new body, un nuevo cuerpo, so that we can eternally be with him. para que podamos eternamente estar con Él. And not only does he deliver you from that bondage, Y no solamente te liberó de esas ataduras, but he delivers you from distress, pero te liberó de la angustia, and most of all, he delivers us from evil. y muchos de nosotros nos libera del mal. And so the Bible says in the book of Romans, Así que la Biblia dice en el libro de Romanos, chapter 3, capítulo 3, verse 21, verso 21, but now the righteousness of God, pero ahora la justicia de Dios, apart from the law, aparte de la ley, is revealed. se revela. It is clearly seen. Está claramente In other words, siendo vista. it's being witnessed. En otras palabras, está siendo In atestiguada. other words, it's confirmed. En otras palabras, confirmada. Everything is confirmed Todo está siendo confirmado by the word of God. por la palabra de Dios. Paul says in the book of Romans, Pablo dice en el libro de Romanos, not only is it witnessed, no solamente que ha sido un testigo, which means it's confirmed, sino que significa que está siendo confirmada, but it's confirmed by the law pero que está siendo confirmada por la ley. that Jesus fulfilled Que Jesús la llenó to justify us. para justificarnos, And by our faith, y por nuestra fe we are righteous. vamos a ser
justificados. And the Bible says, Y la palabra dice, not only are we confirmed by the law, no solamente estamos siendo confirmados por la ley, but by the prophets, pero por los profetas. by every word, Por cada palabra, by every writing cada escritura that the prophets wrote, que los profetas escribieron, which is the foundation que es la fundación that is built on Christ. que está siendo construida en Cristo. The law, La ley, or the prophets, los profetas and the apostles. y los apóstoles. The apostles Los apóstoles and the prophets y los profetas are the foundation son la fundación that is built on Christ, que está siendo construida en so Cristo that you and I para que tú y yo can build the walls, podamos construir los so muros that one day para que un día we can be with God podamos estar con Dios. and fulfill His glory. Dale Y un llenar aplauso, su iglesia, al gloria. Señor. Glory to Recibe un God. round of applause. And so in verse 22, Así que en el verso 22, and even the righteousness of God, incluso la justicia de Dios, which the Bible says que la palabra dice that through faith in Jesus, que por medio de la fe en in other Jesucristo, words, it comes through our faith in Jesus Christ, en otras palabras, viene a través de la fe que tenemos en Jesucristo. and it comes to all Y viene a todos, who believe, a todos los que creen, for those who trust in Him, aquellos que confían en Él, for those who acknowledge Him por aquellos que lo reconocen as the Son of God. como el Hijo de Dios. To believe Para creer is to repent. es para arrepentirnos. When I believe Cuando yo creo that door que esa puerta takes me to heaven, me lleva al cielo, I will repent, yo me arrepiento, I will change yo cambio and go in that direction y voy en esa dirección. because I believe. Porque yo he creído. I'm not double-minded. No estoy con doble mente. I don't go this way one day No voy un día para este camino and then I believe in that door the other way, y the other luego day. creo en la puerta en otro lado. But now I believe Ahora yo creo that that's the only way, que ese es el único camino, that's the only truth, que es la única and verdad that's the only life. y que es la única vida. And that is repentance, Y esa es el which is the arrepentimiento, true definition of believe. que es realmente el significado de creer. Or else the Bible warns us O de otra forma la Biblia nos va a advertir that even the demons believe. que aún los demonios creen. In other words, they believe that's the way, Claro, ellos creen que ese es el camino, but they rebel against the belief pero ellos se rebelan en contra de la in who creencia, Christ is. de lo que quién es Cristo. And so even the righteousness of God Así que aún la bondad de Dios that comes through faith in Jesus que, Christ, que viene a través de la fe en to Jesucristo, all of us who believe, a todos los que creen, in verse 23, el verso 23, for all have sinned. porque todos pecaron, We've all have sinned todos hemos pecado from the beginning of Adam, desde el principio, desde Adán, who was the first Adam. que fue el primer Adán, That's why Jesus is called. y es por eso que Jesús es llamado, He is the second Adam. Él es el segundo Adán, He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios, He is the Son of Man. Él es el Hijo del hombre, He is the only way. Él es el único camino, And because we've all have sinned, porque todos hemos pecado, we fall short of the glory of God. estamos siendo destituidos de la gloria de In Dios. verse 24, Verso 24, but we're being justified, siendo justificados justified freely. gratuitamente. What does that mean? ¿Qué significa That means eso? you're declared free Significa que están siendo declarados of libres any guilt of sin. de la culpa del pecado. You have been declared free. Ha sido declarado libre. You have been declared innocent. Ha sido declarado inocente. For those of you who are in Christ, Para aquellos quienes están en Cristo, there is no condemnation. no hay condenación. And you've been declared free of the guilt of sin. Ha sido declarado libre del pecado, de la And culpa now del pecado, we've been made acceptable to God. y ha sido hecho aceptable a Dios. And we have been granted. Y se nos ha sido concedida, We have been given. dada. It's like when you receive a grant, Es cuando como recibes un regalo. you don't have to pay it back. No lo tienes que pagar. It is given to you. Se te ha sido regalado. He is the gift of God. Él es el regalo de Dios. It is the grace of God. Es la gracia de Dios. Now we've been granted Ahora se nos ha entregado this eternal life. Dale un Esta aplauso, vida iglesia, al eterna. Señor. Glory to God. What a way to live. qué forma la de vivir. It's a way to live life, a Christian life, Es una forma de vivir la vida cristiana. where the grace of God increases Cuando la gracia de Dios aumenta, when we humble ourselves. cuando nos humillamos ante Dios. Because we're so grateful that we're saved, Porque estamos tan agradecidos que somos salvos, we humble ourselves, nos humillamos ante Dios. and He is exalted Y Él es exaltado by the way we live our lives. por la forma en la que nosotros vivimos And nuestra when vida. you fall, La forma en la que tú you caigas, get up tú te levantas and you go to Christ. y vas a Cristo. Peter said,
Pedro dijo, Who else do we run to? ¿a quién más hemos de correr? We run to Christ Corremos a Cristo. because you're redeemed. Porque estás redimido. And when you're redeemed, Y cuando tú eres redimido, you are thankful eres agradecido that you've been bought. que has sido comprado. That's why Paul many times, Por eso Pablo dijo muchas veces, he called himself él se llamó a él mismo a bond servant of Christ, un servidor An- de Cristo, un esclavo de Cristo. esclavo de Cristo. You see, we are slaves to Christ. Somos esclavos de Cristo. We are yoked with Christ. Estamos hechos con Cristo. We follow Christ Seguimos a Cristo. because I'm so thankful Porque soy tan agradecido that he has delivered me que Él me ha librado of my bondage, de mi atadura, of the evil, of the darkness. del mal, de la oscuridad. And I can freely follow him. Y puedo libremente seguirle. And he doesn't whip me when I sin, Y Él no me pega cuando he pecado, but I can run to him when pero I sin. puedo correr hacia Él cuando I he can pecado. confess my sins unto him, Puedo confesar mis pecados a Él. and he will forgive us of our sins. Y Él nos va a perdonar nuestro And pecado. even when you're unfaithful, Y aun cuando tú no eres fiel, the Bible promises la Biblia nos promete that he is faithful. que Él es fiel. There's a difference between faith and faithfulness. Hay una diferencia entre la fe y la fidelidad. Your faith in his grace saves you. Tu fe en su gracia te salva. Your faithfulness Tu fidelidad is the fruit of your faith. es el fruto de tu fe. Because we've all been unfaithful, church. Porque todos hemos sido infieles, iglesia. But when you're unfaithful, Pero cuando tú eres infiel, he is faithful. Dale un Él aplauso, es iglesia, al fiel. Señor. There is freedom in that. hay libertad en eso, iglesia. And so the Bible continues to say, Y así que la Biblia continúa diciendo, and by his grace, y por su in gracia, other words, through the redemption, en otras palabras, mediante la redención, the payment for our sin. el pago por nuestros pecados. And the Bible is very clear. Y la Biblia es muy clara. That is in Jesus Christ. Que Dale un es en aplauso, Cristo iglesia, al Jesús. Señor. Let's give Glory him to a round God. of applause. I say all that Digo todo so esto that we can get into the book of Ephesians. para que vamos al libro de Efesios. Because the book of Ephesians Porque el libro de Efesios tells us what to do, nos dice qué hacer, but he explains to us pero él nos explica why we ought to do this. por qué lo tenemos que hacer. And the reasons we do these things, Y las razones por las que hacemos estas the cosas, reasons we love our wives, la razón por la que amamos a nuestra esposa, the reasons why we submit to our husbands, la razón por la que nos sometemos a nuestros esposos, the reasons why we honor our parents. la razón por la que honramos a nuestros padres. In the first few chapters of Ephesians, En los primeros 3 capítulos de los Efesios, we are explained why we do these things. estamos explicando por qué Because hacemos we are estas cosas. redeemed. Porque somos redimidos. We've been bought. Hemos sido comprados. Not of the world, No somos del mundo, even though we live in the world, aun cuando vivimos en el but mundo, we're not of the world. pero no somos del mundo. And in Ephesians, Y en Efesios it was this prosperous place. había este lugar próspero. And I'm not going to bore you with the history, No te voy a aburrir con la historia, but it's so interesting that you study Ephesians pero es muy interesante que estudies Efesios because it reminds us of America. porque nos recuerda de América, There were idols, que donde habían ídolos, there was great buildings, donde habían grandes there edificios, was riches, habían riquezas, there was the liberty to sin, había la libertad de pecar, the liberty to live in the way you want it. la libertad de vivir en la forma en la que And quisieras. this is why Paul spent many years in Ephesians. Y por eso es que Pablo pasó muchos años con And he los sent many Efesios. pastors in the church of Ephesians, Y él mandó muchos pastores a la iglesia including John, del Efesios, incluido Juan, which he was taken to the island of Patmos after that, que fue mandado después a la isla de including Timothy. incluido And even Timoteo. Jesus wrote a letter to Ephesians. Y aún Jesús escribió una carta a los Efesios. And he wrote to the Ephesian church. Y él escribió a la iglesia de los Efesios. And we go to the book of Revelation, chapter 2. Y cuando vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 2, And he warned the churches, y él le advirtió a la iglesia, but he warned the church of Ephesians. pero le advirtió a la iglesia de los Because there Efesios, was something about the church of Ephesians porque había algo acerca de la iglesia de los Efesios, that they had this first love que ellos tenían este primer amor and they served God, y le sirvieron a Dios, but they had lost their love for their first pero love. habían perdido su amor primero. But he warns them, Y él les advierte, and Jesus tells them, y Jesús les dice, while Revelation given to John a través de la revelación que se le dio a Juan, in an island of Patmos, en la isla de
the Patmos, Patmos, that was meant to kill John, que fue intencionada para matar where a where Juan. he received that revelation. Pero él recibió esta revelación. And he tells the church, Y él le dice a la iglesia, as he's telling us, a medida que nos va diciendo, we are the church. nosotros somos la iglesia. He's not telling the denomination. No nos está diciendo denominaciones, He's not telling the tradition. no está hablando de tradiciones, He's telling us, nos está diciendo the body of Christ, el cuerpo de Cristo, that we're living in this world, que estamos viviendo en este mundo, and reminding us you're not of this world. y que nos está recordando, no eres de este mundo. He reminds us, don't be conformed to this world. Nos recuerda, no estés conformado a este mundo. Don't be molded into it. Don't No. be one with it. No seas uno con el mundo, But be renewed pero ser renovado by the renewing of your mind, a través de la renovación de tu mente, which comes through the promises of God. que viene a través de las promesas de Dios. But he says, I know your works. Y dice, yo conozco tus trabajos, I know your labor. yo sé lo que haces, I know your patience. conozco tu paciencia. You cannot bear those who are evil, the Bible says. No puedes pasar los que son malos, dice You la have Biblia. tested. Has sido probado, You have tested those who say they are apostles and they're not. has probado a aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son. There are heresies. Hay herejes, There are false apostles. falsos profetas, falsos There are apóstoles, false doctrines. falsas doctrinas. There are false prophets. Hay falsos profetas. There are false men calling themselves apostles. Así hay hombres malos llamándose And he apóstoles. warns the church. Y él le advierte a la iglesia. He's warning us. Él nos está advirtiendo a nosotros. You have found them to be liars. Y los has encontrado siendo mentirosos. You have persevered. Has perseverado. You have patience. Has tenido paciencia. You have labored for my name's sake. Has tenido trabajo en mi nombre. But you have not become weary. Pero no has sido cansado. But nevertheless, church, Pero aún así, iglesia, he's talking to us. Él nos está hablando a nosotros. I have this against you, Tengo esto en contra de ti, that you have left your first love. que has abandonado tu primer amor. What is our first love? ¿Cuál es nuestro primer amor? Christ Jesus. Jesucristo. When we were in darkness, Cuando estábamos en la oscuridad, when we were in jail, cuando estábamos en la prisión, when we were in the hospital, cuando estábamos en el hospital, when we were losing our marriage, cuando estábamos perdiendo nuestro when we matrimonio, were losing our children, cuando estábamos perdiendo nuestros we hijos, were losing our parents. perdiendo nuestros padres. Remember that first love? ¿Recuerden ese gran amor? There was nothing more important No había nada más importante than the love of God. que el amor de Dios. We needed the embrace. Necesitamos el abrazo, We needed the comfort. necesitábamos el apoyo, We needed the comforting, the teaching. necesitábamos la enseñanza. And the Bible continues to say, Y la Biblia continúa diciendo, but nevertheless, aún así, he has something against us. tiene algo en contra de Because when nosotros. we forget our first love, Porque cuando olvidamos nuestro primer amor, we make God our enemy. volvemos a Dios nuestro Dale un enemigo. aplauso, iglesia, al Let's Señor. give him a Glory to round of God. applause. In other words, En otras palabras, what would a marriage be like ¿qué sería un matrimonio if a wife performed all the duties of a wife, si la esposa hace todas las cosas de una esposa, but without genuine love for the husband? pero sin amor genuino por su esposo? In other words, we perform all the duties of the church, En otras palabras, hacemos todas las cosas que la iglesia tiene que hacer, but we don't do it with genuine love for the pero no Lord. lo hacemos con amor genuino. Let me turn this around, husbands. Vamos a hablarle a ustedes, esposos. What would a marriage be like ¿Cómo sería un matrimonio if a husband did the work, si un esposo continuara if the trabajando, husband did the providing, si el esposo continuara proveyendo, if he performed the duties, cumpliendo con los deberes, but didn't love his wife? pero ya no amara a su esposa? They would be called religion. Eso sería religión. It would be a horrible way to live. Sería una forma horrible de vivir. And God didn't make it to be that way. Y Dios no lo hizo para que fuera así. He wanted a relationship Él quería una relación with the church, con la iglesia, so that we can be one with Him. para que podamos ser uno con ellos. But this you have, Pero esto tenéis, that you hate the deeds of the Nicolaitans, que aborrecéis las obras de los nicolaitas, which the Bible says, que la Biblia dice which I also hate. que yo también aborrezco. Now, this Nicolaitans, listen to this. Ahora, estos nicolaitas, This escuchen goes esto. deep here.
Esto va profundo. Because you gotta learn the times that you're living in. Porque tienes que aprender los tiempos en los que estás viviendo. There is heresy coming from the church. Había heresía veniendo de la iglesia. And there's a spirit of Nicolaitan that is in the church Y había un espíritu de Nicolaitas en la or iglesia. in the world O en el mundo. that turns our faith away from God Que toma nuestra fe aparte de Dios. to prepare the mind Para preparar la mente. to worship the beast, Para adorar a la to bestia. worship the Antichrist. Para adorar al anticristo. This is why he said, I hate them too. Por eso es que él dice que él los aborrece también. But he Pero él, who has an ear, que tenga oído, let him hear que oiga what the Spirit says to the churches. lo que el Espíritu dice a las iglesias. To him who overcomes, Al que venza, I will give to eat le daré a comer from the tree of life, del árbol de la vida. which is in the midst of the paradise of God. que Dale un está en aplauso, medio del iglesia, al Señor. paraíso de Glory to Dios. God. Let's give him a round of applause, church. And so we go to Ephesians chapter 1, verse 1. Así que vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1. And Paul, Y Pablo, an apostle of Jesus Christ, el apóstol de Jesucristo, one who witnessed Christ, aquel que dio testigo de Dios. is the witness, is the definition of the apostle. Esa es la definición de un apóstol. One who witnessed the Savior Aquel que testificó al Salvador. and who was sent by Christ. Y que fue enviado por Cristo. And this was Paul. Y esto fue Pablo, The witness, el testigo, the apostle, el apóstol, the preacher el predicador to the Gentiles. a los gentiles. To those who were outside, Para aquellos que estuvieran afuera, he prepared the way él preparó el camino to be with God. para estar con Dios. And so the Bible says Así que la Biblia dice, he's the apostle of Jesus Christ él es el apóstol de Jesucristo by the will of God, por la voluntad de Dios. the desire of God El deseo de Dios for you to be saved, para que tú seas salvo, for you to come to the knowledge of the truth. para que tú vengas al conocimiento In de la other words, verdad. he preached the gospel En otras palabras, él predicó el evangelio to the Gentiles, a los gentiles, to the saints a los santos who are in Ephesus, que están en Efesios and faithful y que son fieles in Jesus en Christ. Cristo Jesús. Paul was faithful to Jesus Christ. Pablo fue fiel a Cristo Jesús. In other words, there was times, En otras palabras, hubo tiempos or there are times, o hay tiempos where you and I, donde tú y yo we are faithful to God. somos fieles a Dios. And there's this sense of security when you're faithful. Y hay un sentido de seguridad cuando eres fiel. But there's also security Pero también hay seguridad in our unfaithfulness en nuestra infidelidad. to know that He is faithful. Para saber que Él es fiel. And that when we sin, Y que cuando pecamos, we can confess our sins to Him. podemos confesar nuestros pecados a Él. And He is faithful Y Él es fiel. to forgive us of our sins. Para Dale un perdonar aplauso, nuestros iglesia, al pecados. Señor. Let's There give is a some round of freedom applause. in that word. The Bible continues to say La Biblia continúa diciendo in verse number 2 en el verso 2 of Ephesians number 1, de Efesios número 2, He says, 1, grace to you. dice, gracia y paz. I've given you favor. Te he dado favor. I have a gift for you. Te he dado un regalo. Not only a gift, No solamente un regalo, not only favor, no solamente favor, but peace from God. pero paz de Dios. My personal experience, Mi experiencia personal, when I cried out to God, cuando yo le hablo a Dios, I didn't want to get out of the situation, yo no he querido salir de la situación, but my biggest prayer pero mi oración más was to give grande me peace in the situation. es que Dios me dé paz en la situación, That is true grace. que es a través de la gracia, But that you have peace para que tú tengas paz in your trouble, en tus problemas, in your desert, en tu desierto, in that darkness, en esa oscuridad, to have that peace tener esa paz that you will overcome que vas a pasar through the blood of the Lamb a través de la and sangre the del word of your Cordero testimony, y which la is palabra Christ de tu Jesus. Dale un testimonio. aplauso, iglesia. And so grace to you and peace from God our Father Así que gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre and the Lord Christ Jesus. y del Señor Jesucristo. Verse number 3. Verso 3. Blessed be the God Bendito sea el Dios and Father of our Lord Jesus Christ, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, who has blessed us, que nos ha bendecido, who has saved us. que nos ha salvado. We are blessed. Somos bendecidos. You are blessed. Tú eres bendecido. You are saved. Eres salva. As you salvo. come in, Y así como vienes, you are blessed. eres bendecido. You are saved. Eres salvo. As you go out,
hasta cuando sales, with every spiritual blessing con cada bendición espiritual in the heavenly places en lugares celestiales in Christ Jesus. en Cristo Jesús. What does that mean? ¿Qué significa eso? Just as he chose us Así como Él nos escogió in him en Él before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. Because in the beginning Porque en el principio was the Word fue la palabra was with God, la palabra fue con Dios and the Word was God. y la palabra fue And Dios. from the beginning of the foundation, Y desde el principio de la fundación, when the world was in darkness, cuando el mundo estaba en oscuridad, was in void, cuando era un vacío, it had no formation, no tenía formación, had no life. no tenía vida, In that moment, en ese momento he speaks the Word. Él habló la palabra, He speaks the Word to your soul, Él habló la palabra a tu alma, where you come alive in him. que puedes venir a vivir en Él. Just as he chose us in him Así como Él nos escogió en Él before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo, that we should be holy. para que fuésemos santos. What does that mean, church? ¿Qué significa eso, You're iglesia? set apart. Que somos apartados, We're not of the world. que no somos del mundo, The world ought to see que el mundo va a ver that we're not the same. que no somos lo mismo, That we love que love the enemy, que amamos a nuestros that enemigos, we pray que oramos for those that persecute you, por aquellos que nos that persiguen, you turn que volteamos the other cheek, la otra mejilla, that you give que damos without wanting something in return, sin querer recibir nada a that you cambio, walk que caminamos, and you go que tú vamos the extra mile, la extra because milla, our victory porque nuestra is victoria guaranteed. es garantizada, Because we rejoice porque nos regocijamos that our names que nuestros are nombres written in that book of life. están escritos en el libro de la vida And that there are times in this world y que hay tiempos en este mundo that we will not be healed. que no vamos a ser sanos. Your body will die. Tu cuerpo va a morir, We will die of an illness vamos a morir de alguna enfermedad because of the curse. por la maldición. But the blood of the Lamb Pero la sangre de Cristo has defeated that curse. ha vencido esa maldición. That's why we have eternal life Y es por eso que tenemos vida eterna in Christ Jesus. en Cristo Jesús. And that by his stripes Y por sus llagas we are healed. Dale hemos un sido aplauso, sanados. iglesia, al Señor. Let's give him Gloria a a round of God. applause. Having predestined us Haciendo predestinados to the adoption as sons para ser adoptados hijos by Jesus Christ to himself, por medio de Jesucristo, according to the good pleasure of his will. según el beneplácito de su voluntad. This is God's desire, Ese es el deseo de Dios and it brings him pleasure y le da el placer that we have become adopted. que hemos sido adoptados. I have adopted 3 children. Yo he adoptado 3 hijos, I have adopted 7 grandchildren. he adoptado 7 nietos And better than that, y aún mejor, they have adopted me ellos me han adoptado as a mí their father, como su padre, as their granddad. como su abuelo. There is no difference. No hay diferencia. It's not her kids. No son sus hijos, It's not her grandkids. no son sus It's nietos, our kids. son nuestros It's hijos, our son grandkids. nuestros nietos. That's what we have Eso es lo que tenemos when we're adopted cuando somos adoptados through Christ a través de Cristo. in God. Dale un aplauso, En iglesia, al Dios. Señor. Gloria a God. And in him we have redemption Y en Él tenemos redención through his blood por su sangre, for the forgiveness of our sins, por el perdón de pecados, according to the riches of his glory. según las riquezas de su gracia. That is a prosperity gospel. Esa es el verdadero Not the evangelio de la material prosperidad. things No las cosas materiales that your flesh desires, que tu carne desea, but it's the prosperity pero es la prosperidad that our soul desires. que nuestra alma The desea. eternal prosperity Esa prosperidad eterna in which the book of Luke, chapter 12, verse 15, en la que el libro de Lucas, en el capítulo 12, Jesus verso said 15 to them, y les dijo Jesús, he said, take heed, pay attention, y les dijo, mirad, pon atención and be aware. y estar Beware of covetousness, y guardaos de la avaricia, for one's life, porque la vida de uno, listen to this, escuchen esto, your life tu vida does not consist no consiste in the abundance of the things he possesses. en la abundancia de los bienes que posee. Luke chapter 6:45. Lucas 6:45, A good man el hombre bueno out of the good treasure of his heart del buen tesoro de su corazón brings forth good, saca lo bueno, and an evil man y
Y un hombre malo, out of the evil treasure of his heart, del mal tesoro de su corazón, brings forth evil. saca lo malo. For out of the abundance of the heart, Porque de la abundancia del corazón his mouth speaks. habla la boca. Where our treasure is at, ¿Dónde está nuestro tesoro? that is the condition of our heart. Esa es la condición de nuestro corazón. Verse number 8, I'm almost done. Verso 8, ya casi terminamos. Which he made to abound towards us El cual hizo que abundase en nosotros in all wisdom. toda sabiduría. In other words, he abounded it towards us to save us. En otras palabras, Él abundó en nosotros para salvarnos. Not only in all wisdom, No solamente en sabiduría, but in prudence. pero en prudencia. That is practical wisdom, Eso es sabiduría práctica, common sense. sentido común. Have it made known to us. Watch this. Así, habiendo dado a conocer The mystery of his will. el misterio de su voluntad. That's why for us Es por eso que para who nosotros, are being saved, cuando somos salvos, man, it is eternal life for us. es vida eterna para nosotros. It is a blessing to us. Es una bendición para nosotros. But for those who are lost, Pero aquellos que están perdidos, the gospel is foolishness. el evangelio es But for tontería. us who are being saved, Pero para que nosotros somos salvos, he has made known to us Él lo ha hecho para nosotros conocido, by knowledge, para a través del by a conocimiento, relationship with the Son, con una relación con el Hijo, the mystery of his will, el misterio de su voluntad, according to his good pleasure, de acuerdo a su benevolencia, which he proposed in himself, que Él también propuso en el mismo, that in the dispensation of the fullness of the times, que en la dispensación de, what verse? verse 10, Thank you. En la dispensación de la plenitud de los tiempos, that he might gather together, listen to this, que Él pueda agarrar todas las cosas, because this is going to propel us porque eso nos va a levantar into our next Bible study, en nuestro siguiente talking about estudio, the end times. hablando de los tiempos finales. But look at what the Bible says. Pero miren lo que la Biblia dice. In the dispensation of the fullness of time, En la dispensación de la plenitud de los tiempos, he might gather us together Él nos va a reunir todos in one, en uno. all things Todas las cosas in Christ, en Cristo. both which are in heaven Aquellas que están en los cielos and which are in earth, y las que están en la tierra. in him. En Él. In him En Él also we have obtained también hemos obtenido an inheritance. herencia. And that inheritance, Y esa herencia, being predestined siendo predestinados according to the purpose of him según el propósito de aquel who works all things que obra todas las cosas according to the counsel of his will. según el designio de su voluntad. That's why the Bible is very clear Por eso es que la Biblia es muy clara, that he did not create us que Él no nos creó for wrath. para la maldición. But the Bible does say this, Pero la Biblia sí dice, that because they hated him, pero porque ellos lo aborrecieron, the world will hate us. el mundo nos va a aborrecer. And we will be tribulated. Y vamos a ser tribulados. We will go through tribulation, Vamos a pasar por tribulación. but we will not go through the wrath of God. Dale un Pero no aplauso, vamos a iglesia, ir al a Señor. través del Glory to juicio God. de Dios. What a revelation in those two words. Qué revelación en esas palabras. That we, Que nosotros, verse 12, verso 12, but we who first trusted in Christ, para que nosotros los primeros que confiamos en Cristo we should be seamos to the praise of his glory. para alabanza de su gloria. In verse 13, Verso 13, in him en Él you also trusted, también confiaste vosotros, after you heard después de haber oído the word of truth. la palabra de You verdad. cannot trust in him No puedes confiar en Él, who redeemed you quien te redimió, without the word of God. sin la palabra de Dios. We don't need more fables. No tenemos más fábulas, We don't need more motivational speeches. no necesitamos más habladas We motivacionales, don't need more nonsense from the pulpit. no necesitamos más locuras en el púlpito. We need to be taught the word of God Tenemos que ser enseñados la palabra de so Dios that we can trust para que podamos confiar in the promises of God, en las promesas de Dios, so that we can have peace para que tengamos paz in what he has already done, en lo que Él ha hecho, so that we can have faith para que podamos tener fe in the works that he has done. en los trabajos que Él ha hecho. And the Bible says Y la Biblia dice that after you heard the word of truth, que después de que escuchaste la palabra de what verdad, is that? ¿qué significa eso? The gospel of your El salvation, evangelio de vuestra the salvación, good news of your salvation, las buenas nuevas de tu salvación, in whom also, y en quien también, having believed, habiendo creído, that means you repented. significa que te has arrepentido. That means you believed that way, Así que has creído en esta forma and when you heard the truth, y escuchaste la you palabra changed your mind, y cambiaste tu mente and you believe in that one way, y has creído en esa forma so that you can be sealed
para que seas sellado with the Holy Spirit, con el Espíritu the Santo, Holy Spirit of promise. el Espíritu Santo de la When you promesa. repent, Que te arrepientas. when you believe, Cuando tú crees, you are sealed eres sellado with the Holy Spirit of God con el Espíritu Santo de Dios, so that He can help you para que Él te pueda ayudar, remember recordar the words He spoke, las palabras que Él habló, so He can comfort you, para que Él te pueda animar, comfort you so that you can follow Him, para que le puedas seguir, so that you can overcome para que puedas pasar the desires of your flesh. los deseos de tu carne. That means to do your will Significa hacer tu voluntad, and instead en lugar do His will, hacer su so voluntad, that when you fall, para que cuando tú caigas you don't get discouraged, no te desanimes, but you get up para que te levantes and you get up again y te puedas levantar and you nuevamente, follow Him, y tú le sigas, who is the only one quien es el único that is to follow. que es el que debe seguirse. I'm almost done, Ya church. casi termino. Verse 14, Verso 14, who is the guarantee quien es la garantía of our inheritance de nuestra herencia until the redemption hasta la redención of the purchased possession, de la possession, posesión adquirida to the praise of His glory. para alabanza de su gloria. In other words, the goal En otras palabras, of the la Holy meta Spirit del that is in us, del Espíritu Santo que está en nosotros, of the work of the Holy Spirit that is in us, el objetivo de la obra del Espíritu Santo en la in vida del our creyente, lives, en nuestra vida, is to bring glory to God. es traerle la gloria a Dios. Because before the foundation of this world, Porque antes de la fundación del mundo, you were chosen. tú fuiste escogido. You were predestined. Tú fuiste You predestinado. were not created for wrath. No eres sido creado para Yes, justicia. you go through tribulation. Sí vas a pasar por tribulaciones, But all this, pero todo esto, He gives us the seal, Él nos da la selladura, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, to help us, para ayudarnos, to endure, para pasar, to finish the race, para terminar la, so that we can la declare carrera, para que podamos declarar victory in Christ. Dale un aplauso, victoria en iglesia, al Cristo Señor. Jesús. Let's get up on our feet Vamos a here this levantarnos afternoon. esta tarde. It is so important Es muy importante that we read the Word of God, que leamos la palabra de Dios, that we pray. que oremos, He will teach us Él nos va a enseñar so that we can believe para que podamos creer in this heavenly inheritance. en esta creencia, herencia According to Peter. divina. De acuerdo a Pedro, In his first letter, en su primera carta, in chapter 1, capítulo 1, we have this inheritance tenemos esta herencia that ought to bring us peace, que nos va a traer paz, that ought to bring us joy, nos ha de traer gozo, brings us happiness. nos da alegría. That is the blessing. Esa es la bendición, The happiness la alegría, is the blessing la bendición. that we are saved, Cuando tú eres salvo, that we have an inheritance, que tenemos una herencia, not on earth, no en la tierra, but in heaven. pero en el cielo. But that new heaven, Pero ese nuevo when cielo, this earth is judged, cuando esta tierra ha sido we juzgada, will be able to rule que vamos a poder gobernar and witness y ser the testigos new Jerusalem de la nueva Jerusalén, coming from the new heaven viniendo del nuevo in cielo, the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Look at what the Bible says, Miren lo que la Biblia dice, so that we can come to the altar. para que podamos venir al altar. 1 Peter Primera de Pedro, chapter 1, capítulo 1, verse 3. verso 3. Blessed be the God Bendito sea el Dios and the Father of our Lord Jesus y Christ, Padre de nuestro Señor Jesucristo, who according to His abundant mercy que según su abundante misericordia has begotten us again nos ha vuelto a engendrar to a living hope. para una esperanza viva. How? ¿Cómo? Through the resurrection of Jesus Christ Mediante la resurrección de Jesucristo from the dead, de entre los muertos, to an inheritance a una herencia that is incorruptible. incorruptible. Your body's corruptible, Tu cuerpo es corruptible, but your new body will be incorruptible. pero tu cuerpo nuevo va a ser It incorruptible. will be undefiled, Va a ser incontaminado, and it does not fade away, que no se marchita and is reserved y es reservada in heaven for you. en los cielos para This is nosotros. why He went to the Father Y por eso él fue al Padre to prepare a mansion para preparar una mansión for you, para ti, and He will come back y él va a volver and take us to it. y nos va a llevar allá. He said, and if it wasn't so, Y si fuera I así, would have said so. yo hubiera dicho algo. And the Bible says, Y la Biblia dice who are kept que aquellos que son by the guardados power of God. por el poder de Dios, How? ¿cómo? Through faith A través de la fe for salvation. para la salvación. Your faith Tu fe
in his salvation en su salvación is the power of God, es el poder de Dios and it is ready y está lista to be revealed para ser revelada. in the last time. Dale un en el aplauso, último iglesia. tiempo. Glory to Recibe un God. round of applause. Father, we thank you Padre, te damos gracias for the redemption, por la redención, for the price por el regalo that has been placed, que ha sido entregado, that has been paid, que ha sido pagado, that is the blood que es la sangre, of Christ Jesus. la sangre de Jesucristo. Father, we are redeemed. Padre, somos redimidos, We have been purchased. hemos sido comprados That's why we may rejoice. y por eso nos regocijamos. Father, we ask you today, Padre, te pedimos hoy, as we come to this altar, como venimos al altar, Father, to reveal que nos reveles the gospel to us, el evangelio a to nosotros, reveal to us que nos reveles a the nosotros price el precio that has been paid que ha sido pagado for our soul, por nuestras almas, so that we may live para que podamos vivir a life that is free. una vida que es libre, It is free of sin. que es libre de pecado, It is free of bondage. libre de ataduras, It is free of evil. libre del mal. Father, so that in the abundance of our heart, Padre, para que en la abundancia de nuestro corazón, our mouth may speak, en nuestra boca so pueda that we hablar, may speak para que podamos hablar the good news, las buenas nuevas, the heavenly promises, las promesas evangélicas, the name of Jesus en el nombre de Jesús, in every situation en cualquier cosa de in our situación, lives. en nuestras In vidas. the name of Jesus we En el pray. nombre de Jesús oramos. Run to the altar, Ven church. al Run to altar, the altar in iglesia. the name of Jesus. Amen. Here I am, down on my knees again, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for